Vamos a revisar estos patrones de vela y cómo estos patrones de vela se ven dentro del mercado. Listo. Ahí, recuerden que vimos varias figuras la semana pasada. Y vamos a ver entonces estas figuras, cómo es que se ven en el mercado y cómo es que interactúan. Ojo, estas figuras son solo variaciones de la misma figura. Por ejemplo, el martillo es una variación del doji libélula, ¿sí? ¿Por qué? Digamos que el martillo es una figura que, permítanme, hago esto, abre en este punto, abre en este punto, viene hasta acá y se devuelve, ¿sí? Lo mismo pasa con el doji libélula, abre en este punto, viene hasta acá y se devuelve, ¿sí? Y así sucesivamente con estos otros dos patrones. Digo, con los próximos tres patrones. Son la misma figura, solo que tienen una variación. ¿Cuál es la variación? El cierre de la figura, ¿sí? Por ejemplo, en el martillo, ¿qué pasa en el martillo? El martillo es una figura que abre acá, llega hasta acá y cierra acá, ¿sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, con el shooting star o la estrella fugaz, donde abre acá, viene hasta acá y cierra acá, ¿sí? Si ven que es la misma figura, simplemente una variación de la misma figura. El doji lápida, lo mismo. Abre acá, viene hasta acá y cierra acá, ¿sí? ¿Qué cambia dentro de estas figuras? La intensidad. ¿Por qué la intensidad? Recuerden que lo mismo pasa con esta de Hanging Man y esta no la vimos. Bueno, estas son las 10 figuras que vimos. ¿Qué pasa con todas estas figuras? Estas figuras lo que representan dentro del mercado son rechazos, ¿sí? Rechazos fuertes de un soporte o una resistencia. En el caso, por ejemplo, del martillo y el doji libélula, que son estos dos que tenemos acá, se presenta el rechazo hacia abajo, ¿sí? O sea, ellos cruzan, ellos rompen de alguna forma el soporte en este caso, ¿sí? Tenemos un soporte aquí, rompen el soporte y se devuelven, ¿sí? Eso indica que hay un rechazo fuerte dentro de esa zona, igual que en el doji libélula, ¿sí? Miren que aquí está nuestra zona, digámoslo así, de soporte, llega, rompe el soporte y vuelve otra vez, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Que el rechazo dentro del doji libélula es mucho más fuerte que el rechazo que tenemos con con el martillo, ¿sí? De igual forma funciona, por ejemplo, con el shooting star o la estrella fugaz, que es que se choca con una resistencia, cruza la resistencia y se devuelve, ¿sí? La fuerza del mercado hace que ésta se devuelva. Igualmente en doji lápida. ¿Qué pasa con el doji lápida? Pues que tenemos aquí la resistencia, cruza la resistencia, la rompe, pero no traspasa la resistencia, ¿sí? Sino que se devuelve al mismo nivel en donde empezó la apertura de la vela, ¿sí? Listo. Vamos a ver esto cómo se ve en el mercado entonces. Vamos a abrir nuestro Trading View y vamos a ver cualquiera de estos pares. Listo. Vea que hay un claro ejemplo de... esperen, a ver, esto está en diario. Recuerden que las velas ustedes las pueden ver desde un mes hasta un día. Pero en un mes, ¿qué te van a decir? Te van a decir la estructura del mercado, ¿sí? Usted no ve velas en un mes para coger una entrada. No, usted ve velas en un mes para que te indiquen cómo está la estructura del mercado, ¿sí? ¿Por qué? Las velas, recuerden que son el estado emocional del mercado, ¿sí? Y las velas marcan muy bien cuáles son los niveles emocionales del mercado. Ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos una vela martillo invertido. Es esta que hay acá.
¿sí? Vamos a señalarla aquí con un rectángulo. Entonces, ¿qué nos dice, por ejemplo, nuestra vela acerca del martillo invertido? Véanlo acá. Bueno, o esto también se llama el ahorcado, ¿sí? Entonces lo tenemos así. ¿Qué pasa? Tenemos el ahorcado, que dice que es una figura muy parecida al martillo, con una gran sombra inferior y una pequeña sombra superior. La diferencia va a estar en la tendencia previa. En este caso necesitamos una tendencia previa alcista, por lo que el posicionamiento será bajista o corto, ¿sí? Entonces mirenla acá. ¿Qué pasa? Llegó la tendencia. Estaba la tendencia subiendo, subiendo, subiendo rápidamente y se chocó con algo que parece ser un soporte, una resistencia. Lo vamos a marcar aquí. ¿Sí? Esto es un soporte y una resistencia. Vean que es un soporte fuerte y una resistencia fuerte. ¿Sí? Estos niveles donde el precio es soporte en algunas partes y es resistencia en otras partes son soporte, son niveles del precio muy, muy fuertes. ¿Por qué? Recordemos que las zonas de resistencia y soporte las hacen la atención de la gente, ¿sí? O sea, son zonas de mucha atención, ¿sí? Que son importantes psicológicamente para la gente, ¿sí? Porque nos han enseñado toda la vida que los soportes y las resistencias es donde se cogen las operativas, donde se debe entrar en operativa, ¿sí? Listo. ¿Qué pasó aquí, por ejemplo? Aquí lo que tenemos es que llegamos a esta zona. Esta zona luego nos dijo que aquí hay una vela doji. Venga, yo pongo esto para atrás porque no me deja ver. Listo. Ay, pero que enviar al fondo. Listo, ahora sí. Esto es una vela doji, ¿sí? Pero no es una vela doji normal. Es una vela doji de alta onda. ¿Qué significa de alta onda? Que es una vela con un cuerpo muy pequeño, ¿sí? Y con unas sombras o mechas muy largas. Esto nos indica que de cierta forma aquí hay una guerra de poderes, ¿sí? Están los bajistas intentando que esto no siga subiendo y están los alcistas intentando seguir subiendo con la tendencia, ¿sí? ¿Qué pasa después de esto? Después de esto lo que se hace es que de nuevo abre la vela por acá, viene hasta acá abajo, haciendo el impulso de los vendedores, pero los compradores rechazan fuertemente hasta acá, ¿sí? ¿Qué pasó después? Por eso esta vela necesita confirmación. ¿Qué pasó después? Pues los vendedores ejercieron tanta fuerza que apenas abrió el mercado empezó a bajar hasta acá, ¿sí? Y superó el mínimo más, el mínimo más alto, por decirlo de alguna forma, del precio al que se llegó anteriormente. ¿Sí? Lo superó. Eso quiere decir que ya esta tendencia puede ir en retroceso. ¿Y qué pasó después? Que la tendencia echó para abajo. ¿Sí? Listo. ¿Cuál fue nuestro indicador? Pues que si esta fuerza tan grande que había aquí no fue capaz de seguir, de superar esta resistencia y convertirla en soporte, pues esta vela nos indicó además de eso que la fuerza de los bajistas fue muchísimo más eficiente que la fuerza de los alcistas, ¿sí? Y terminó cediendo el mercado y bajando este poquito. Vean cómo las velas nos indican todo esto. Ahora, ejemplo, aquí tenemos una vela Gravestone, se llama. Es esta vela que hay aquí, que es una vela doji, que es como una libélula pero invertida, ¿sí? Se llama doji lápida,
precisamente porque parece una lápida japonesa. Las lápidas japonesas tienen esta forma. ¿Y qué pasó con esta figura? Miremos qué había pasado anteriormente. Listo. Seguimos otra vez en la guerra de poder pasar o traspasar esta resistencia que hay aquí. Listo, llegamos hasta este punto, se rompió la resistencia fuertemente. Aquí se rompió 2 veces, mírenla acá, 1, 2 veces, hasta que llegó la tercera, ¿sí? ¿Qué pasó en esa tercera vez? Listo, los bajistas siguen con mucha fuerza hacia abajo, ¿sí? La fuerza se mide en esta cantidad de mechas que hay aquí, o de sombras que hay aquí. Vienen, hacen sus operativas hacia abajo. El mercado de este día abrió acá, subió hasta acá y fue tanta la presión que volvió a cerrar casi en el mismo punto, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué nos indica que esto puede seguir bajando? Recuerden que si tenemos un patrón de vela de una sola velita, que en este caso es el que estamos estudiando, tiene que tener una confirmación. ¿Cuál es nuestra confirmación? Listo. Que después de 3 días de estar ahí tratando de sobrepasar esta resistencia, nunca pasó al menos el 50% de la vela que teníamos acá, ¿sí? Miremos a ver cuál es el 50% de esta vela. A ver, miremos acá. Mírenlo. Nunca lo sobrepasó, ¿sí? Eso quiere decir que la resistencia es tan fuerte que ni siquiera alcanzó al nivel óptimo de entrada, que sería aquí, en el 50%, sino que se derritió otra vez el mercado hacia abajo. Listo. Bueno, ¿qué otro patrón podemos ver aquí? Listo, entonces llegó, vino hasta acá abajo y resulta que esto está en un rango. Está hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. No se sabe exactamente hacia dónde va el mercado. Pero ¿qué pasa? Siempre que llega aquí se encuentra con un soporte. Vean el soporte aquí. ¿Listo? Aquí podríamos tener un patrón de martillo invertido. Veanlo acá. Vean cómo estas figuras no son muy raras dentro del mercado. Son más bien se presentan muchas veces. Mira al fondo. Listo. Entonces rebotamos otra vez aquí. Llegamos a esta zona, que es una zona de soporte. También es una zona de soporte fuerte, me imagino yo. Sí, mírenla acá. Soporte porque ha hecho de soporte y de resistencia. Aquí rebota aquí hacia arriba y aquí rebota aquí hacia abajo, ¿sí? ¿Qué pasa? Listo, tenemos que hay una fuerte tendencia hacia abajo. Es un mercado muy volátil. Cada vez que veamos un mercado con tantas mechas o con tanto ruido, quiere decir que estamos dentro de un rango donde hay mucha volatilidad. Esa volatilidad puede ser muy fuerte y en algún momento puede sacarnos muy fácilmente de nuestras entradas, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué pasa? Listo, llegamos aquí. Nos encontramos con un soporte. Con ese soporte llegamos y vemos que hay una figura que se llama martillo invertido. ¿Qué es un martillo invertido? Aunque esta mecha pues ya me dice que no es tanto un martillo invertido, esta mecha debería ser un poquito más bajita, pero la teoría nos dice que la mecha de abajo puede ser al menos un cuarto de el cuerpo de la vela. En este caso no es un cuarto, porque un cuarto sería así, ¿sí? Más o menos así, y es casi, yo creo que de la mitad de la vela, ¿sí? Entonces no estaría muy seguro de este patrón que hay aquí. Sin embargo, ¿qué nos dice el patrón? Nos dice que llegada una tendencia fuerte, porque vean la cantidad de velas negras que hay acá, negra, 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 y solo hay 2 blancas, ¿sí? Eso es una tendencia fuerte. Llega a este punto, abre la vela aquí, trata de subir y la rechaza.
Pero ¿cuál es nuestra confirmación? Esta vela de acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque si esta mecha se hizo el día anterior, con una fuerza muy grande que rechazó toda la vela, pues esta vela nos indica que ya los esfuerzos de los bajistas se han agotado y que los alcistas o los compradores empezaron a realizar una operativa mucho más seria, ¿sí? Con mucho más volumen de transacciones. Entonces, nos sobrepasa la vela y seguimos con una tendencia hacia arriba. ¿Listo? Bueno, ¿qué más podemos ver aquí? Veamos dónde hay más patrones de estos. Esto, buscar estos patrones es muy chévere, pero cuando uno está, por ejemplo, en operativas, pues en tiempo real, donde usted está cogiendo operativas con patrones de vela, no es tan fácil, ¿sí? Estos patrones hay que estudiarlos muy bien y hay que saber dónde operarlos. Listo. ¿Qué más podemos ver aquí? Ejemplo. Aquí podemos ver una vela martillo. Martillo. Una vela martillo. ¿Sí? Diría uno, uy, está en una resistencia fuerte. ¿Sí? Está en un soporte fuerte. Entonces, en ese soporte, lo que vamos a hacer es esperar la confirmación. La confirmación. ¿Por qué? Esta vela nos indicó que llegábamos de una tendencia muy fuerte, muy fuerte, vean esto, ¿sí? Solo velas negras por todo lado, velas bajistas, vela, venta, y llegamos a esta zona, que es una zona de alto rechazo. Aquí tenemos nuestra doji de alta onda, ¿sí? Tenemos otra doji, que esto significa que el mercado, dentro de los libros dicen que el mercado ha perdido su dirección. Pues en realidad no es que haya perdido su dirección en este caso, sino que está haciendo una consolidación o una compresión del precio, ¿sí? Entonces el precio está en un rango. Entonces viene para arriba, viene para abajo, viene para arriba, para abajo, hasta que aquí logra de cierta forma con esta vela romper un poquito. Pero hay un rechazo muy fuerte. ¿Qué pasó? ¿Por qué necesitamos confirmaciones de las velas? Después de esta vela llegó esta otra, que sigue siendo una doji, ¿sí? O una peonza. Y luego, después de esta, vino una vela bajista, ¿sí? Que abrió aquí en este punto, en el punto de los 1417 y cerró por debajo de la vela que teníamos como referencia, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que posiblemente no sea una vela de reversión, sino que sea una vela de continuación de la tendencia. ¿Qué pasó después de esto? Siguió consolidando el mercado hasta que por fin hicimos este movimiento de acá, ¿sí? Y después de este movimiento empezamos otra vez a bajar. Miren lo bonito. Y esto es una vela de confirmación. ¿Qué pasa? Esta vela, que es la misma Gravestone que estábamos viendo hace un momento, nos confirma de cierta forma el soporte que se ha convertido en resistencia. ¿Por qué? Este rango que hay aquí, que va de arriba para abajo y de arriba para abajo y no se decide, al final termina con una vela aquí abajo, ¿sí? Una vela muy grande, con un cuerpo muy grande, y abrió acá. La próxima vela en el próximo día abrió aquí. ¿Qué pasó? Subió hasta acá, nos indicó que no pudo pasar otra vez de este nivel de resistencia, volvió a bajar y cerró aquí, ¿sí? Eso ya quiere decir que esta sola vela nos está confirmando el nivel de resistencia, ¿sí? Y nos está dando una posible entrada. Entonces, si hubiéramos cogido una operativa acá, hubiéramos bajado hasta acá con el mercado, ¿sí? Lo mismo acá. Entonces, volvemos otra vez.
soportes y resistencias. ¿Qué pasa? Aquí, lo que era un soporte, una nueva vela me lo confirma como resistencia. ¿Por qué? Veamos esta vela que hay aquí, que otra vez es nuestra vela Gravestone. Bueno, esto es una vela Shooting Star, se llama, aunque las Shooting Stars se dan más en unos rangos muchísimo más altos. Entonces, podríamos decir que es más bien como, esto se llama pin bar, ¿sí? Pin bar es una vela que tiene un cuerpo así chiquitico, pero que tiene una mecha 5 veces más larga que el cuerpo de la vela, ¿sí? Entonces este pin bar llega hasta aquí, nos indica o nos refuerza que esta resistencia es muy fuerte y finalmente baja hasta acá para decirnos o darnos la entrada, ¿sí? Ojo, si no hubiéramos querido entrar aquí, entonces hubiéramos esperado que la estructura del mercado nos confirmara específicamente la entrada. ¿Dónde? Véala acá, ¿sí? ¿Con quién? Con esta señora que hay aquí, que se llama Gravestone. ¿Qué pasa? Vamos a mirar cuáles son las características de la Gravestone. Doji lápida, ¿sí? La doji lápida dice que son una mecha larga, una sombra superior muy larga, que indica que los vendedores se empujan mucho durante el avance de los compradores, devolviéndonos al mismo punto de apertura, ¿sí? Y no tiene mecha inferior o es muy pequeña, véanla acá, ¿sí? En este caso, esto no es un patrón de devolución de la tendencia, es un patrón de continuación de la tendencia, ¿sí? Vean que aquí tratamos de que este patrón nos diera para devolución de la tendencia, pero al final terminó siendo un patrón de continuación de la tendencia. Igual aquí, continuación de la tendencia, continuación de la tendencia, ¿sí? Donde hay un patrón de devolución de la tendencia. Listo. Vamos a ver dónde hay más, dónde posiblemente hay más soportes y resistencias. Vea que esto lo estamos viendo en un mes. Sí, yo pensé que lo estábamos viendo en diario. ¿Sí? Esto lo estamos viendo en un mes. ¿Qué pasa? Aquí se presenta otro nivel de soporte y resistencia muy fuerte. Porque no me deja ver más. Hasta aquí es el mínimo del mercado, imagínense. Hasta aquí llegó el mercado. Esto es lo más profundo que ha llegado a este mercado del euro australiano dólar. ¿Sí? ¿Qué pasó acá? Listo. Llegó la tendencia hasta acá y empezó la tendencia a darse la vuelta. Donde vemos un patrón de reversión de la tendencia. Listo. Tenemos este impulso aquí, ¿sí? Que es un impulso fuerte. De nuevo, viene el impulso hasta acá. ¿Qué pasó aquí? Aquí nos dice, listo. Aquí vemos un rectángulo donde vemos una vela que nos llama mucho la atención. Esta vela es un martillo invertido, ¿sí? ¿En dónde se presenta el martillo invertido? Pues en una zona de posible resistencia que se ha convertido en una zona de soporte. ¿Listo? ¿Qué pasó? Aquí, esta velita, lo que hizo fue que antes que esto era soporte, miren cómo rebotó aquí varias veces, aquí cruzó el soporte, ¿sí? Y aquí de nuevo estaba tratando de subir y romper ese soporte para romper esto que se había convertido en soporte, romper esta resistencia para volver a utilizarlo como soporte. Aquí rompió, ¿sí? Este soporte, esto nos da la confirmación del rompimiento del soporte. Y luego esta velita de aquí nos da la entrada. ¿Por qué nos da la entrada? ¿Sí? Porque esto es un patrón de confirmación de que este soporte tiene un fuerte rechazo hacia arriba, ¿sí? Esta doji libélula
nos permite saber que es que los compradores están empujando muy fuerte hacia arriba, ¿sí? Después de haber roto esta zona de soporte. Le digo, esta zona de resistencia para convertirla en un soporte, ¿sí? ¿Dónde está nuestra entrada? Nuestra entrada no está aquí. Nuestra entrada está aquí, ¿sí? Cuando de nuevo la tendencia se devuelve, retestea este soporte y sigue hacia arriba, ¿sí? Esa es la confirmación de nuestra entrada. Ustedes dirán, uy, yo me voy a esperar 1, 2, 3, 4 meses para esa entrada. No, no tiene que esperar 4 meses para esa entrada, porque recuerden que esto lo que nos dice es la estructura del mercado, ¿sí? En el mensual. ¿Dónde buscamos entradas? En el diario. Porque ahí es donde nos indica específicamente cómo están los ánimos del mercado. Vamos a ver aquí qué patrones tenemos interesantes para buscar entradas. Bueno, aquí hay varios patrones, pero son diferentes a los que hemos visto actualmente. Vamos a ver. No, no veo un patrón de entrada aquí en el diario. Bueno, al menos con los patrones que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Donde, por ejemplo, se puede dar una entrada en el diario con un patrón de vela. Recuerden que los patrones de vela son de contextos. Contextos. Ustedes no pueden aislar una sola vela y decir que en esa vela van a coger una entrada, no. Vean todo lo que hemos tenido que recorrer para saber qué está haciendo el mercado, ¿sí? Y por qué lo está haciendo. Vean un ejemplo por acá. Entonces, tenemos esta vela que hay acá, que sigue siendo como un pin bar, ¿sí? Esto es un pin bar bajista, que es una variación de la Shooting Star, que es esta, o el tiro. Es una variación se me perdió, de esta, de la Shooting Star, ¿sí? Solo que esta pin bar puede tener una mecha abajito, ¿sí? Pero esa mecha no debe ser muy importante. Y la idea es que el pin bar tenga esta mecha de arriba 5 veces más grande que el cuerpo de la vela. ¿Listo? Pero ¿qué pasó aquí? Por ejemplo, aquí pasó que veníamos de un rango de consolidación muy amplio, un rango grande de consolidación, ¿sí? Luego esta mecha lo que hace es confirmarnos de nuevo, vean lo bonito de esto, confirmarnos de nuevo una zona de soporte y resistencia. Vean hasta dónde llegó, llegó hasta acá. Nos confirma el soporte y resistencia y se supone que después de este bajonazo que hay aquí, la idea es que esta vaina siguiera bajando. Pero, ¿qué significa esta vela? No significa un patrón de continuación, sino que significa que lo que estaba buscando esta vela era sacar la liquidez de los jugadores que habían dentro de esta resistencia, ¿sí? O dentro de esta resistencia. Saca a los jugadores, siguen una consolidación y al final termina bajando, ¿sí? Ojo, vemos por ejemplo, otra vez, si aquí hay una resistencia fuerte, como lo vemos acá, ¿qué esperaríamos nosotros? Nosotros esperaríamos un patrón de cambio. ¿Dónde está el patrón de cambio? Aquí hay dos posibles patrones de cambio. Entonces está esta velita que hay aquí, ¿sí? Que es un doji libélula. Entonces este doji libélula nos indica que aquí hay, se rebotó dentro de esta resistencia tratando de pasar la resistencia y no se pudo pasar, listo. Necesitamos la confirmación de este patrón. ¿Dónde está la confirmación? Véanla aquí, ¿sí? Esto al parecer se
parece mucho a esto que estamos viendo acá, ¿cierto? Dice, la Shooting Star tiene una mecha superior, ¿sí? Que es 3 veces el tamaño del cuerpo. Vamos a ver si esta es 3 veces el tamaño del cuerpo. No, al parecer solo es como 2 veces el tamaño del cuerpo y otro poquito, ¿sí? Pero ¿qué nos indica esto? Que después de esta velita rompimos esa resistencia, ¿sí? Pero no seguimos. O sea, no hubo un patrón de continuación, sino que el mercado lo que hizo fue que tiró tan fuertemente hacia abajo que creó de luego esta vela que hay acá, ¿sí? Y esto nos da nuestro patrón de quiebre, ¿sí? De la estructura para seguir bajando, ¿sí? ¿Dónde cogemos nosotros nuestra operativa aquí? Pues entonces medimos esta vela, esta última vela, y miramos el 50% de la vela. Ponemos nuestro stop al menos hasta el 88% del Fibonacci. ¿Y hacia dónde lo proyectamos? Por ejemplo, llegamos, ponemos una posición larga, le digo, esto es una posición corta. Ponemos una posición corta, ponemos aquí nuestro stop al menos hasta el 88, que es nuestro punto de rebote, al menos pues en mi estrategia. Y lo que hacemos es irnos hasta la próxima zona de confluencia, que es esta zona que hay aquí, que, digámoslo así, es nuestra próxima resistencia al no haberse roto esta de soporte que hay acá. ¿Listo? Entonces podríamos haber hecho una operación de 1 a 4, o sea, arriesgamos $1 y por cada dólar recibimos 4. ¿Sí? Listo. ¿Preguntas hasta ahí? Miremos qué hay en el chat. Pero antes de esa vela martillo invertida no hay una libélula. Ok. ¿Dónde estábamos viendo eso? Ven ya, cuéntame. Aquí, ¿cierto? ¿O dónde era? Ven ya a mí. Bueno, ven ya parece ser que desertó. Listo. ¿Qué más preguntas tienen? Preguntas. Yo sé que esto es un tema complejo. Recuerden que nosotros tenemos una biblioteca dentro de Trading Vibes, ¿sí? Dentro de esta biblioteca, que es esta que les voy a mostrar acá, hay un libro que se llama, bueno, hay dos en realidad. Está este que se llama Encyclopedia of Chart Patterns de Thomas M. Bulkowski. Está en inglés, obviamente, ¿sí? Muchos de los materiales que nosotros tenemos están en inglés, pues porque el trading llegó a Latinoamérica hace muy poco. Yo creo que llegó hace 15 años, pues. Los traders de la bolsa de Colombia todos eran gringos hasta hace muy poco, ¿sí? Entonces, casi todo el material que hay acerca del trading, o el material bueno acerca del trading, está en inglés. Entonces, aquí está este, por si lo quieren ver, por si lo quieren revisar. Es una de las grandes enciclopedias que hay acerca de los patrones de vela y su utilización. Y por aquí hay otro, que ya se los había recomendado, Trading con velas japonesas, de Alexei de la Loma, y él explica en su enfoque todos estos patrones de vela, y no solo los patrones de vela, sino cómo utilizarlos dentro del mercado, ¿sí? También tiene una sección muy interesante acerca de cómo automatizar los procesos con patrones de vela, ¿sí? Para los que les gustan programar bots de trading. Los bots de trading, recuerden que los pueden programar en NinjaTrader. Es una muy buena plataforma. Tiene un costo, no recuerdo cuál. Yo hace mucho tiempo no
no veo cosas acerca de trading bots, porque ese ya no es mi interés, ¿sí? Pero si es el interés de ustedes, de cómo poder desarrollar una estrategia automatizada a través de las velas japonesas, hoy estoy como enredado, a través de las velas japonesas, pues entonces este puede ser un muy buen libro para buscar estrategias de este tipo. ¿Más preguntas hasta ahí? ¿Alguna? Que hay mucho que Yo, estudiar, yo sí. conozco un, yo conozco un, perdón interrumpirte maestro, pero yo Dale, dale. conozco una aplicación que se llama JCP, Japanese Candle Pattern. ¿Hay Ok. alguna otra herramienta que pueda servir como esa para poder evaluar las velas? Vea, el solo Trading View tiene una herramienta que le permite a usted definir patrones de velas. Véalos acá. Ahí están todos los patrones de velas que ustedes quieran. ¿Sí? Ojo, recuerden, los patrones de vela son específicos para su operativa, para su estrategia. ¿Sí? No se los tienen que aprender todos. No. ¿Yo en qué confío mucho? Por ejemplo, como mi estrategia se basa en el rompimiento de niveles, ¿sí? ¿Yo qué busco? Yo busco patrones de vela, como por ejemplo este, ¿sí? Que se llama Engulfing Candle, o vela, a ver si me olvidó el nombre en español. Es el problema de andar traduciendo todo el tiempo. Vela envolvente, ¿sí? Esa es envolvente, sí. Sí, una vela envolvente, ¿cierto? ¿Y qué busco yo después de esa vela envolvente? Véala acá. Una doji libélula, que es la que me da ¿qué? Una entrada. Ahí está, ¿cierto? ¿Qué busco yo también? Otra vez, rompimiento de estructura, rompimiento de niveles. Véanlo acá, ¿sí? Una doji libélula de continuación de tendencia, ¿sí? ¿Qué más busco yo? Eh, este tipo de patrones, ¿sí? Esto es un shooting star, claro que no está en diario, mirámoslo en una semana, por ejemplo. Ah, bueno, ya no es un shooting star, ¿sí? Pero sigue siendo un patrón de vela envolvente, pero no porque este me envuelva a este solamente, sino porque este ya me está diciendo que me está completando la sección. ¿Para qué? Para seguir subiendo. Aquí me hubiera sacado, porque aquí me hizo una casa de stops en este nivel, ¿sí? Pero vean cómo los patrones de vela de cierta forma nos están indicando o nos están reforzando lo que nosotros conocemos de la estructura del mercado, ¿sí? No solo son para entrar al mercado, sino que usted también los puede coger o analizar para saber qué está pasando en realidad dentro del mercado, cuál es la estructura que se está formando y cuál es la posibilidad de que esa estructura se convierta en una probabilidad de trading, ¿sí? Vean, por ejemplo, esto. Listo. Esto llegó a este nivel, me rompió el nivel otra vez, mi querida Doji Libélula, ¿sí? Me rompió el nivel y siguió para arriba, ¿sí? Entonces esto es un patrón de cambio, cambio de tendencia. ¿Qué es lo que me refuerza el cambio de la tendencia? Pues que tiene estas dos velitas al lado, ¿sí? Que una fue bajista en su momento, luego llegó hasta este nivel, el nivel rechazó fuertemente y luego me hizo esta vela, que llegó casi al mismo nivel de la apertura de la otra, ¿sí? Y esto ya me da un patrón. Y luego después de ese patrón ya busco una entrada. ¿Listo? ¿Qué otras preguntas tienen por ahí? Ojo, la próxima semana veremos entonces cuáles son los patrones de vela de reversión de 2 o 3 velas. ¿Sí? Vea que aquí solo estamos viendo una sola velita. Una sola velita. Luego miraremos los otros patrones. Entonces, ¿cómo hace uno, por ejemplo, con TradingView? Lo único que hace es llegar, poner dentro de sus indicadores las velas que usted pueda estar utilizando, ¿sí? Esto funciona en el diario.
Uno funciona casi en semanal, ¿cierto? Porque la idea es que eso me dé unas entradas. Pero mira que aquí, por ejemplo, tengo 3 indicadores de patrones de vela y no me sale ninguno en la carta, ¿sí? Y es porque los patrones de vela no son tan exactos como dicen, ¿cierto? No son exactamente eso que nos cuentan dentro de los libros, ¿sí? Sino que son una cosa de contexto. ¿Qué más pueden utilizar? Pueden utilizar una herramienta de, yo se las había mostrado la otra vez. ¿Dónde es que está? Dice que es FX, patrones de vela. Vamos a ver si me sale por acá. Esperen que se me desconectó esta vaina. Listo, ahora sí. Ah, no me quiere funcionar ya el teclado, ¿sí vio? Listo. Investing, patrones de vela. Pero ¿qué le está pasando a esto? Investing. Patrones de vela. Ustedes lo buscan así en Google. De vela. Listo. Entonces llegan, van a la página de Investing. Y resulta que en la página de Investing ya tienen un detector de patrones de vela. Entonces te dicen, aquí te dicen el nombre, el plazo en el que está el patrón de vela, la fiabilidad del patrón y cuál es el patrón específico, ¿cierto? Ejemplo, por aquí tenemos patrón de, bueno, y aquí la parte de acá te dice si es de continuación o de reversión. Míralo acá. Entonces, estos son de reversión y este, por ejemplo, es de continuación. Estos son de reversión. Bueno, casi todos son de reversión en este caso, ¿sí? Solo tenemos uno de continuación. Listo. Y, por ejemplo, vamos al petróleo Brent, donde nos dice que hay una cosa que se llama Triple Cross, que son todos estos. Entonces, mira los patrones acá. Acá están todos, ¿sí? Y aquí te dice cuál es el patrón. Arami Cross de reversión alcista, Engulfing Bearish de reversión alcista, entonces mira que ya tienes 2 patrones de reversión, entonces es mucho más fiable el patrón. Pero por ejemplo aquí tenemos una Hammer Bullish de reversión alcista, ¿sí? ¿Se reversó ahí? No, no se reversó más abajo, ¿sí? Con algo que parece una vela martillo, que es esta. Pero ¿dónde estamos buscando nosotros? Si estamos buscando reversión, no vamos a buscar acá, vamos a buscar acá, arriba, ¿sí? Porque estamos en una tendencia alcista, lo que estamos buscando es que baje. Entonces vamos a buscar patrones aquí. Listo, y véalos ahí, ¿sí? Listo. Esa herramienta también te puede servir mucho. Listo, ¿alguna otra pregunta por ahí? Ninguna. Bueno, muchachos, entonces muy agradecido. Recuerden que esto lo vamos a subir en un momento a nuestro canal de YouTube para que lo puedan revisar y puedan estar revisando el material. Y si tienen algunas preguntas, pues ya saben que ahí está la comunidad, ahí está nuestro WhatsApp o nuestro canal de Discord. ¿Listo? Recuerden que hablaron con Andrés Ángel, trader profesional de Trading Vibes y educador de la Academia Trading Vibes. Nos vemos entonces dentro de 5 días. Muchísimas gracias a todos. Chao, chao. Muchísimas gracias, Andrés.